Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel. Bienvenidos a todos y a todas en esta tarde. Hoy vamos a dar inicio a esta sesión eh, contextualizando un poco. Siempre es importante que vayamos contextualizando qué va pasando en nuestro país, qué va pasando en el mundo. Entonces, de acuerdo a ello, quisiera darle el paso en este momento a Nidia, quien nos acompaña, ella es la presidenta de Familia Franciscana, quien nos acompaña en esta tarde y quien quisiera compartirnos en esta tarde un tema especial de contextualización para estos días y para esta sesión de esta tarde. Luego tendremos un video y luego sí tendremos la intervención de nuestro invitado en esta tarde de hoy. Estamos hablando de Santiago Vidal Roldán, que nos va a acompañar desde Cali. Le doy el paso a Nidia, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta tarde. Tienes tu micrófono cerrado, Nidia. Ok. ¿Está cerrado tu micrófono? Nidia, tienes cerrado tu micrófono. Ok. Ya, qué pena, disculpa. Perfecto, perfecto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Yo soy una estudiante más que se incorpora hasta ahora porque la semana pasada estuvimos en unas actividades de la Red Franciscana para Migrantes Colombia, entonces no pude iniciar con todo el camino del diplomado. Gracias por el espacio, por la presentación. Hace como 24 horas más o menos hay algo muy importante que sucedió en el país. En el Congreso de la República se aprobó el Acuerdo de Escazú, que tiene por objetivo, acá se fue un poquito la luz ya, que tiene por objetivo promover los derechos de los líderes ambientales, en particular promover las garantías judiciales para proteger su vida, proteger pues todas sus luchas, sus procesos de participación ciudadana y comunitaria. Y también es muy importante porque permite el acceso a la información y eso facilita los procesos de participación ciudadana, sobre todo cuando hay intereses de explotación o de extracción de recursos. Entonces, pues es muy importante este acuerdo en el contexto latinoamericano porque, pues como sabemos, hay muchos procesos y situaciones de violencia en muchas zonas del país, en Colombia, pero también en Sudamérica. Y de otro lado, pues también hoy en particular es una fecha especial porque la familia franciscana a nivel internacional, los ministros generales de la OFM observantes, de los OFM capuchinos, de los OFM conventuales, también de la OFS y de la familia franciscana en el mundo, nos invitan a una jornada de oración por la paz. En particular, nos invitan a sensibilizarnos por los procesos de paz. Y pues porque es algo muy propio del carisma franciscano, pero además porque pues en el mundo hay una serie de situaciones y de conflictos internacionales e internos que tienen de por medio la vida, guerras nucleares y conflictos armados en general. Entonces, recibimos con mucha alegría pues esta noticia que se haya hecho en el Congreso. Es algo muy valioso porque se vuelve una ley nacional y pues también hay unas resistencias a nivel local, como siempre, unos partidos políticos que no participan, Cambio Radical, Centro Democrático, pero también hay toda una, digamos, ahorita la Corte Constitucional debe revisar este acuerdo y en función de eso, pues vamos a saber qué le adiciona al ordenamiento jurídico, porque a nivel nacional ya existe la consulta previa, la consulta popular, existen mecanismos como la acción popular
para proteger los derechos ambientales, pero este acuerdo le agrega otras dimensiones a esos derechos de acceso a la información y de participación, y a nivel político es muy importante porque pues todos sabemos, o no sé si todos sabemos, pero de pronto tenemos algo en mente de que muchos líderes ambientales mueren en el país, en Colombia, en México y en Brasil. Colombia y México ya firmaron. Colombia es el país 14 que ratifica el convenio, faltan 10 más, son 24 países que fueron llamados en este acuerdo, pero en particular en Colombia, por ejemplo, el año pasado murieron 33 líderes sociales. Entonces, pues es una situación alarmante. En ese contexto vivimos y pues promovemos la justicia, paz e integridad con la creación en las distintas formas y posibilidades que tenemos como comunidades religiosas, congregaciones, asociaciones, órdenes. Entonces es una muy buena noticia y bueno, pues con la esperanza de la paz en sintonía con la familia franciscana en el mundo. Esa es la noticia y la novedad que hay por estos días en los periódicos y en los noticieros. Paz y bien. Nidia, muchísimas gracias. Yo creo que es supremamente importante que siempre estemos contextualizando al inicio de nuestras clases o hacia el final. También uno de nuestros frailes, Fray Santiago, nos decía que pronto al final también él ha estado participando de todos estos procesos del acuerdo sobre el acuerdo de Escazú, perdón. Y es importante que, como decía Nidia, estemos enterados. Yo igual al final les voy a compartir videos que me han ido compartiendo también, porque yo tal vez desde ayer empezó como mi preocupación, porque dijimos que el valor agregado de nuestro diplomado va a ser el estar haciendo la lectura cotidiana de la realidad. ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque nada sacamos con aprender una cantidad de conocimientos si no sabemos qué hacer con ellos en nuestra realidad. Entonces, gracias, Nidia, por acompañarnos en este primer momento. Los voy a invitar a ver la sesión de hoy. Vamos hasta la vez pasada, nosotros estuvimos trabajando la historia de la salvación y nos dejamos guiar por Santiago Roldán, que nos decía, especialmente nos presentó desde los Hechos de los Apóstoles, desde las Sagradas Escrituras, esta fundamentación tan importante de cómo va apareciendo lo social desde los mismos inicios del pueblo de Dios y de la comunidad de nuestra iglesia. Hoy vamos a estar trabajando la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Hoy digamos que es una parte hoy y el jueves vamos a estar trabajando una base eclesiológica también para nuestro diplomado. Como les decía, nos va a acompañar en esta tarde Santiago Vidal Roldán desde Cali y me pide en este momento que iniciemos con un video, un corto video. Entonces les voy a pasar ese corto video para que ustedes estén muy atentos, porque él va a llegar en este momento a preguntarles un poco a ustedes sobre el video, ¿vale? Entonces ahí vamos a colocar el video. Ahorita me van a decir si funciona o no funciona. Perfecto. Me dicen si tiene sonido y están viendo, ¿vale? ¿Me cuentan? Si lo están viendo, ¿me confirma alguien, por favor? ¿Saben lo que Pedro, Pablo, Tomás de Aquino, Agustín, Gregorio de Niza, Francisco de Sales y Francisco de Asís tienen en común? Todos están muertos. Pero nosotros estamos vivos. Ahora nosotros somos la iglesia. Estamos actuando como ellos actuaron en este quinto y último acto, la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Decirle al mundo esta gran historia, incansablemente. Es decirle al mundo esta gran historia una y otra vez. ¿Cómo lo hacemos? La contamos especialmente en la liturgia, fuente y cumbre de la vida cristiana. Sí, los padres de la iglesia dijeron que la liturgia es como el arca de Noé, un lugar donde una parte de la creación de Dios se conserva aún en un momento de crisis. Incluso cuando está rodeada por el pecado y la muerte, la iglesia conserva su vida en esta arca de Noé, la liturgia. ¿Qué es el arca de Noé? Bueno, es un templo flotante, dijeron los padres. Más aún, es una anticipación de la gran visión de Isaías, león y cordero reposando juntos. Es una visión del orden de la creación. ¿Saben ustedes que en el templo de Jerusalén, en la cortina, el velo que separaba el lugar santísimo del resto, había representaciones del cosmos por todas partes? Eso es porque la adoración correcta reúne al mundo.
La adoración correcta nos recuerda del amor, la generosidad y la no violencia en la que se creó el mundo. La liturgia nos recuerda que somos una sola familia, hermanos ontológicos. Nosotros en la iglesia, especialmente a través de la liturgia, proclamamos esta gran historia. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis cuando Juan tiene la gran visión de la Jerusalén celestial que descendía? Tiene las puertas del cielo, tiene las calles de oro, pero lo más notable, Juan dice, es que en la Jerusalén celestial no hay templo. Es curioso, ¿no? Esa era la razón por la cual la gente iba a Jerusalén, para ir al templo. Pensaría uno que si algo está en la Jerusalén celestial, sería un templo. No hay templo allí, ¿por qué? Debido a que la ciudad se ha convertido en un templo. Toda la ciudad se ha convertido en un lugar donde se alaba a Dios correctamente. Vuelvan al Segundo Concilio Vaticano. ¿Qué soñaba Juan 23? Somos la Lumen Gentium. Somos la luz de las naciones. Por lo tanto, procedan como grandes abogados católicos. Cambien esa cultura. No sean incidentemente católicos. Procedan como grandes maestros católicos. Cambien esa cultura. Vayan adelante como grandes políticos católicos. No casualmente, sino de una manera que determina sus convicciones políticas. Procede, pues, como un gran líder empresarial católico, no incidentalmente, sino esencialmente católico. La santidad, la llamada universal a la santidad, se conecta a la idea Lumen Gentium, de la iglesia que va adelante en todas estas maneras a proclamar el señorío de Jesucristo. Así es como liberamos dunamis, poder. Permítanme terminar con una anécdota rápida. 2 minutos, lo prometo. Me prometí a mí mismo que compartiría esto con ustedes en este contexto. El agosto pasado, a finales de agosto, fui a casa de mi hermano. Y mi sobrina, su hija mayor, estaba a punto de comenzar su último año en la escuela secundaria. Por lo que me dijo, oh, ve a la mesa y mira sus libros que están todos amontonados allí. Así que me acerqué y ella va a una de las mejores escuelas católicas secundarias en el área de Chicago y ahí estaban todos sus libros. Parte superior de la pila era Hamlet. No Hamlet para dummies. Hamlet de Shakespeare era el primer libro. Debajo de ese estaba Eneida de Virgilio. Y en latín. Así que es uno de los textos latinos más complejos y era lo que ella estudiaba. Bajo ese libro estaba un gran libro de física lleno de ecuaciones y complejidad. Bajo ese libro había un libro de bolsillo grande con una especie de imagen agradable en la portada. Tenía texto grande en el interior y tenía un montón de fotos. Ese era su libro de religión. ¿No te molesta? Eso me molestó muchísimo a mí. Fui con mi hermano y le dije, ¿no hay un problema que notes con ese montón de libros? Él dijo, no, ¿de qué estás hablando? Está leyendo Hamlet, está leyendo la Eneida de Virgilio, está leyendo física saturada de complejidad, pero está leyendo un libro de historietas para la religión. Bueno, ¿y saben lo que hice? Salí y decidí que en vez de darle $50 como regalo para su cumpleaños, me fui a comprar el volumen 1 de Contra Gentiles de Aquino. Compré Confesiones de San Agustín, compré La Divina Comedia de Dante, compré Ortodoxia de Chesterton y compré Itinerario de la Mente a Dios de Buenaventura. Y se los llevé a ella una semana después y le dije, aquí está la versión católica de Hamlet y de Eneida. Ahora, aquí está mi punto. Tenemos una tradición inteligente. La tradición católica es una tradición muy inteligente, intelectualmente profunda y rica. No contaremos nuestra propia historia con eficacia si nos alejamos de esa riqueza. Tenemos que abandonar este embrutecimiento de nuestra tradición si vamos a hacer esta historia convincente. Gracias. Así que vamos a hacer algo al respecto. Vamos a hacerlo. Porque cuando contamos esta historia con verbo y estilo, es como vamos a encender un fuego sobre la tierra.
Esa es la forma en la que podemos explotar parte de esta dinamita de la iglesia. Gracias por su tiempo. Muy bien. Ya vamos a dar paso a nuestro profesor. Ok, Santiago ya está conectado. Creo que ha tenido dificultades para conectarse, pero ya me estaba diciendo que ya estaba conectando. Ok, mientras se puede conectar nuestro profesor, entonces recuerden que ya en el chat ustedes pueden registrar su asistencia. Ahí está el enlace para registrar su asistencia. Bueno, por favor. Ok. Ok, recuerden que ya se pueden registrar en el enlace. El enlace estará abierto hasta las 7 de la noche. Bueno, entonces ya es que ha tenido problemas el profesor para conectarse, pero ya está en esa tarea, ya está tratando de conectarse. Bueno. Entonces, si lo van compartiendo, por favor, el enlace, si alguien... Gracias, Fray Heriberto, por compartir el enlace. Ok, muchas gracias. Ya se está conectando. Recuerden que deben tener sus... Sí, buenas noches, Santiago. Listo, abre tu micrófono, Santiago, lo tienes apagado. Ok. Ahora sí, ¿cómo vamos? Perfecto, muy bien. Entonces damos la cordial bienvenida a Santiago. Ha tenido dificultades para la conectividad, pero bueno, ya está aquí con nosotros. Recuerden que hoy vamos a acercarnos, ya el video nos contextualizaba un poco. Hoy vamos a trabajar la Iglesia Sacramento Universal de Salvación.
Santiago, gracias por acompañarnos. Santiago Vidal Roldán nos acompaña desde Cali, desde la Universidad de San Buenaventura allí. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, estudiante de Teología, pastoralista de la Universidad de San Buenaventura en la seccional de Cali, seminarista de la Arquidiócesis de Cali. Santiago, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta noche. A ti, Miguel, gracias por la invitación. Ya logré también entrar en el computador, ahí es que me aceptes y ya solucionado el problema. Muchas gracias. Okay. Ya se está uniendo, listo. Perfecto. Bueno, para todos muy buenas noches, me alegra saludarlos. Yo sé que de todo lo que dijo él, pues ya se imaginarán el corre-corre pues parroquial, que no es ajeno al corre-corre de todos ustedes. En parte de lo que me han dicho es que son personas de las comunidades parroquiales, de las parroquias franciscanas, gente que le pone el corazón a esto y que se siente llamada por el Señor para hacer algo por el reino, ¿no? En este momento voy a salir del celular y me quedo solamente con el audio del computador, ¿vale? Ok, ¿vale? Dale. Listo, dale. Tienes que desconectar el... Ok, desconectar el celular. Listo, gracias, muy bien. Perfecto, Santiago. Ahora sí. Les agradezco muchísimo. Quiero comenzar este encuentro señalando que es una fecha muy hermosa, providencial. Hace 60 años se abría el Concilio Vaticano II. Es un día muy bonito porque ahora litúrgicamente nosotros con la Reforma celebramos el 1 de enero como la solemnidad de María, Madre de Dios. Pero hasta antes del concilio, esta fiesta tenía lugar el 11 de octubre, un día como hoy. Es interesante porque es María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, siempre el signo de nuevos tiempos. Es la aurora de los tiempos de la salvación que llegan a su plenitud en la Iglesia. Qué bonito entender eso de hoy, que vamos a abordarlo por partes. La Iglesia, ¿qué es Iglesia? ¿Por qué sacramento? ¿Por qué universal? ¿Y por qué de salvación? Agradezco la presentación pues, que ha hecho Miguel. Ustedes ciertamente ya están empapados en oración, pero quiero comenzar con la oración que hacía Francisco ante el Cristo de San Damián. Allí con los micrófonos cerrados para no generar interferencias, los invito a que oren conmigo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Muy bien. Francia Elena está levantando la mano. Cuéntame, Francia Elena. Seguro se le levantó. Okay. Qué vergüenza, discúlpeme, es que estoy tensa, pero no he podido, discúlpeme. No te preocupes, tranquila que a todos nos pasa. Bueno, vamos a las diapositivas entonces, entremos en materia. El video nos contextualizaba un poquito, el sacerdote que ustedes vieron allí ya es obispo en Los Ángeles, es Monseñor Robert Barrum. Él tenía una serie por EWTN, por ahí la presentaban, que se llamaba Catolicismo. Eso que ustedes vieron es una charla que condensaba toda una serie de programas que al respecto él había tratado, inclusive yendo a Roma, yendo a África, donde los misioneros, mostrando la realidad de la iglesia. Él ya es obispo y tiene un ministerio que se llama Palabra en Llamas, Word on Fire. Quiere decir que todos los días le llegan al correo a uno los mensajes de él, o por video, o audios, o textos, en donde apasionadamente habla de la iglesia en lenguajes comprensibles para todos. Él fue uno de los pioneros de la evangelización a través de la internet y creo que lograba esbozar a la perfección lo que hoy vamos a tratar.
Él hablaba de que es nuestro momento. Francisco de Asís tuvo su momento y la sacó del estadio. Ahora es la hora, valgamos la redundancia, de nosotros, es el momento nuestro para también sacarla del estadio y volvernos evangelizadores, comunicadores, gente que propaga, que comparte una buena nueva, una buena noticia. ¿Qué buena noticia? La noticia de la salvación, de que Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, salva al hombre perdido en cualquier condición. El ser humano perdido en el mundo de las ideas, muchas veces en donde no logra aterrizar y encarnar su fe, el hombre perdido en el sinsentido del existencialismo. Hay un existencialismo anticristiano que precisamente ha hecho gran daño y se camufla en diferentes ideologías. Es entender la existencia como un vacío. Algún autor decía la existencia como una náusea, ¿no? Jean-Paul Sartre. En este ambiente, Jesús viene a salvar al hombre de estas cosas y también de los distintos recovecos en donde el hombre termina escondiéndose. Vemos al ser humano perdido cada vez más en las adicciones, perdidos en mil cosas, y de todas lo salva el Señor. Es la novedad de la salvación. Y entender la iglesia como sacramento de la salvación nos ayuda a perfilar aquella imagen que Pablo ya desarrolla en sus cartas. Somos el cuerpo de Cristo. Lo que hace la iglesia es Cristo obrando. Cristo obrando, cuando la iglesia reconcilia a un penitente, es Cristo atrayendo de nuevo a la oveja perdida y trayéndola al redil. Cuando la iglesia alimenta, cuando la iglesia acompaña, cuando la iglesia evangeliza, es Cristo mismo a través de sus miembros evangelizando. La iglesia es extensión de la misión de Cristo, que en su vida terrena pasó haciendo el bien y hoy sigue pasando por el mundo, por la vida terrena de los hombres, haciendo el bien. Vamos entonces a las diapositivas. A partir de la segunda comencemos nuestro análisis. No sé si ahí ya se están compartiendo o aquí doy yo compartir pantalla. ¿Cómo hacemos, Miguel? Ok, estoy intentando compartir pantalla. Estoy deshabilitado en este momento. Ahora ya me habilitaron. Ok, perfecto. ya estás habilitado. Perfecto. Darle compartir toda la pantalla, sí. Muy bien, listo. Listo, ya lo vemos. Tienes que abrir tu micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Santiago. Ya habilitaste tu micrófono. ¿Tienes deshabilitado el micrófono, Santiago? No te estamos escuchando nada. Por ahí no se ve nada. Si quiere yo le presento, Santiago. Pero estás deshabilitado tu micrófono, ya. Habla, no te estamos escuchando nada. Si quieres yo te ayudo a presentar, pero no está el micrófono está deshabilitado.
Sí. Aló, creo que sí, ¿cierto? Ahora sí, listo. Si quieres, yo te llevo más bien presente. Te lo agradezco. Bueno, entonces, bueno, lo primero es abordar por 4 puntos como este concepto de la iglesia sacramento de salvación. Partamos de que hay muchas imágenes para entender la iglesia. Unas de ellas son cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, en fin. Hoy vamos a detenernos en la iglesia sacramento de salvación, que es la que nos trae precisamente la constitución dogmática Lumen Gentium, luz de las gentes, que es de los documentos del Concilio Vaticano II, la que habla de la vocación de la iglesia. Entonces, para comenzar, ¿qué es la iglesia? Es una asamblea congregada. Tenemos que ser muy delicados en el lenguaje cuando descalificamos a la iglesia, a diferentes iglesias. A ver, hoy somos expertos en decir que la única iglesia somos nosotros y que los demás son sectas. Tener mucho cuidado con esas aseveraciones, no solo porque causan fracturas en la comunidad ecuménica, que el deseo es ese, que seamos uno, no por mis ideas o por las del otro, sino en la persona de Cristo. Entonces, hay que empezar a desmitificar esto. ¿Hay más iglesias aparte de la Iglesia Católica? Sí. La Iglesia Católica la entendemos como iglesia en su totalidad, pero la entendemos también como iglesias particulares, también, porque el concepto iglesia es este. En el original bíblico parte de allí, es una asamblea congregada. Entonces tenemos que comprender que las experiencias de nuestros hermanos anglicanos, las experiencias de nuestros hermanos ortodoxos, de nuestros hermanos luteranos, son también válidas en cuanto que son iglesias. Y debemos como abrir un poquitico el panorama y no entender que somos la única iglesia y los demás son sectas. Eso no es sano. Lo segundo, la iglesia como sacramento. La definición clásica de sacramento es signo sensible de la gracia de Dios. Usted seguramente en su ejercicio como catequista ha podido percibir que se habla de la iglesia, del sacramento como signo visible. No solamente es visible. La Eucaristía tiene el tema de que va también al gusto. El sacramento del bautismo tiene elementos que no son solamente visibles. Hablo del agua, hablo de la unción, hablo de la palabra. Entonces, para abarcar la totalidad de la experiencia, hablamos de que son signos sensibles. Una cosa es un signo, otra cosa es propiamente un símbolo. Los signos tienen una fuerza comunicativa en sí mismos que entran dentro de una ciencia que se llama la semiótica para ser estudiados, mas no para ser comprendidos. Voy a poner un ejemplo de un signo. Si vemos una imagen de una madre abrazando a su hijo, no necesitamos que nos expliquen que es un signo del amor. Es una cosa que no necesita explicación, habla por sí misma, ¿no? A veces el gran problema nuestro, y me meto un momentico en liturgia y sacramentos, es que nuestros signos no comunican. Y un signo que necesita ser explicado deja de ser un signo, pierde su esencia. Pero esto entra un poquitico en la dimensión de lo simbólico, pero cuando hablamos de signos, el evangelista Juan, por ejemplo, no va a hablar de milagros, sino que va a hablar de signo, en griego semeia. Cuando hablamos de signos, hablamos de ese conjunto de palabras y acciones que quieren comunicar algo. En el caso de Cristo, que son palabras y acciones que comunican la gracia. Entonces, el sacramento es un signo sensible, un signo eficaz de la gracia de Dios. Con que digamos de la gracia es suficiente. La gracia es divina. Lo puse aquí para ampliar el contexto, pero son signos sensibles de la gracia. Una tercera unidad es de que es iglesia, asamblea congregada, sacramento, porque es signo sensible de la gracia, y es universal, es decir, es para todos. Ahorita vamos a entrar en unas cuestiones sobre esa catolicidad. La palabra católico, ustedes ya lo saben, significa universal. Y es una asamblea que a su vez es un sacramento, un signo sensible referido a otro, en este caso Dios, que es para todos, es universal,
no hace acepción de personas, no es nacionalista, no es mucho menos sectaria y es de salvación. Hablo de soteriología. En la teología católica, y teología cristiana en sí, hablar de soteriología es entrar en una de las dimensiones de la cristología. Cristo es el Salvador. Soter en griego quiere decir Salvador. Hablar de soteriología es hablar de un comunicado vinculado a la cristología. Cristo único Salvador. Cristo es el origen, el centro, el culmen de la historia. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, esto es importante para que lo tengamos claro. Yo sé que en algún momento se les comparten estas diapositivas, pero si han de tomar apuntes, háganlo con tranquilidad. Continuemos. Bien, entonces, ¿de dónde viene la palabra iglesia? Ek kaleo, llamar afuera, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque no se nos puede convertir en una lógica farisaica. Cuando hablamos de los fariseos, en hebreo la palabra fariseo viene de farisei y quiere dar a entender el que es sacado de. Y entonces entendían su consagración como estar fuera de la realidad de aquel entonces. Resulta que cuando hablamos de la consagración o cuando hablamos de el ser llamados fuera, no nos están sacando del mundo para que seamos un club aparte del mundo. Esto no tiene nada que ver con los ejemplos que del reino ha utilizado Jesús. Acuérdense cuando hablaba de que el reino de Dios es como la levadura que entra en la masa, que siendo pequeña la hace crecer. Hay un ejemplo del reino, que no hay que confundir iglesia y reino de Dios. El reino de Dios es un fin, la iglesia es un medio, pero son ejemplos que nos hablan de entrar en la historia. El mismo Dios entra en la historia. Entonces, cuando nos dicen que es vocablo griego, nos habla de necesario que nos ubiquemos en el contexto histórico de aquel entonces. No somos gente que anda en un mundo aparte. No somos gente que la historia nuestra es la historia de la humanidad. Hay un documento también del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que habla de que los cristianos compartimos los gozos y las esperanzas de los hombres. La alegría del prójimo, sea o no cristiano, es mi alegría. Nada humano me es indiferente, porque desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano habla de Dios. Y si bien todos los ejemplos que utiliza Jesús para hablar del reino, perfectamente aplicables a la iglesia, hablan de entrar en, un ejemplo, cuando habla de ser la luz y la sal por sí misma hostiga, la sal por sí misma pierde no es un valor absoluto en sí misma, pero su ausencia se siente. Entonces, ese ser cristianos, ese estar en la historia, hay un documento, pueden tomar nota de él para que lo busquen, se llama la Carta a Diogneto, D-I-O-G de gato, neto, Diogneto. Es un documento de los primeros siglos del cristianismo, en donde dice, los cristianos nos vestimos como todos, hablamos como todos, hacemos lo que todo el mundo hace, pero tenemos unas convicciones, unos principios. Es interesante cómo en esa Carta a Diogneto se habla, por ejemplo, no sé si es en ese o en otro documento, pero hay uno donde se precisa de que las mujeres cristianas, a diferencia de otras de su época, de su contexto, sí eran mujeres llenas de vida, que defendían la vida desde su concepción. Cuando en otros contextos, insisto, la antigua Roma y demás, digamos, algunas de las prácticas como que propendían por el tema del aborto. Somos curiosamente pro vida desde los orígenes. Entonces, por allí va la cosa. Hacemos lo de todos, estamos en el mundo, y ya sé para dónde vamos aquí, pero no somos del mundo. Capítulo 17 de San Juan. Padre, te pido por ellos, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el ser llamados fuera nos implica tener una visión del mundo, de una iglesia servidora del mundo, pero no con la mentalidad del mundo. La única manera de ser servidores de la humanidad es apartándonos, tal y como Cristo se apartaba
a la oración sin apartarse del hombre. Se apartaba para estar con Dios, y ese estar con Dios le llevaba a estar más profundamente ligado, vinculado al ser humano. Entonces, eclesia, que viene de ekkaleo, ser llamados fuera, es una imagen de la antigua Grecia, cuando los ciudadanos, los miembros de la polis, eran sacados de la ciudad a un lugar amplio. En este caso estamos hablando de extramuros, fuera de la ciudad, para tratar asuntos de la ciudad, asuntos de la polis, asuntos de gobierno. Aquí no se entienda temas políticos como lo hemos entendido nosotros en cuanto partidismos o en cuanto campaña o en cuanto a ideologías. No, estamos hablando de que política es todo lo vinculado, lo concerniente a las relaciones entre ciudadanos, miembros de la polis. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay unos antecedentes de este vocablo griego que están en el hebreo. Recordemos que el Nuevo Testamento está en griego, el Antiguo Testamento está en hebreo. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, Dios aconteciendo en el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, con el acontecimiento Cristo, ya abre sus panoramas, abre sus brazos, sus horizontes a todos los pueblos de la tierra. Entonces, cuando vemos alusiones en el Antiguo Testamento, estamos hablando, por ejemplo, de ese salmo que habla de daré gracias al Señor en medio de la gran asamblea, ¿no? El pueblo convocado. Pero es también una figura interesante porque si vamos a los textos litúrgicos de la Epifanía del Señor, por ejemplo, se habla de que te hago luz para todas las naciones. O sea, ya esa idea de ser luz para todos ya estaba en el pueblo de Israel. Cuando dice de que a ti confluirán del este, del occidente, del este, del oeste, de todas las naciones, ¿no? Ya habla de por sí de una vocación de la iglesia. Si pudiéramos hablar de una prehistoria de la iglesia, deberíamos remontarnos a la historia de Israel, porque las figuras de la iglesia, pueblo de Dios, comunidad de creyentes, ya perfectamente se aplicaban en el antiguo Israel. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver la definición que cuando nos digan qué es la iglesia podemos dar con certeza. Y lo digo, me siento orgulloso y feliz de pertenecer a esta iglesia y de dar esta clase hoy, día del aniversario 60º del Concilio Vaticano II. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros el Concilio Vaticano II? La iglesia es en Cristo. Es importante hacer el análisis por partes. Es en Cristo. O sea, por sí misma la iglesia no puede ser autorreferencial. Pierde su razón de ser si se queda viéndose el ombligo. La iglesia es en Cristo. Para Cristo. Es de Cristo la iglesia. Y es en Cristo como un sacramento, ya vimos la definición de sacramento, o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Acuérdense de esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en parte nos muestra la iglesia real de aquel entonces, en parte. Acuérdense que nos está hablando de la iglesia con sus contiendas, con sus disputas, con sus persecuciones. Y en parte nos está hablando de la iglesia ideal, cuando dice que los cristianos todo lo tenían en común, partían el pan, nadie llamaba suyo propio nada, sino que todo era de todos, lo ponían a disposición de los apóstoles. Es la iglesia ideal, es la iglesia que nunca ha logrado ser, es la iglesia que algún día en la Jerusalén celestial se va a compactar. Uno se siente hasta mal a veces cuando dice, es que antes no había problemas y ahorita sí. No, no, problema ha habido siempre. Pero la iglesia del Señor ha estado por encima de ellos. Entonces, vuelvo y digo, la iglesia, su punto de referencia, su punto de origen, el sostén de la iglesia es Cristo. Él es la roca. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia sin Él no es iglesia. La iglesia sin el más pequeño de los hermanos tampoco es iglesia. Y nos hemos acostumbrado a eso. Cuando en las comunidades parroquiales nos volvemos de que quien quiera estar bien y quien no tan bien, y no llamamos al que dejó de ir, y no llamamos al que está ausente, y se nos pierde esa dimensión.
La iglesia no es la iglesia sin la cabeza, pero tampoco es la iglesia sin el más pequeño de sus miembros. Continuemos entonces. Dice el libro de los Hechos una cosa muy linda. Dice que los reconocían por el amor. Miren cómo se aman. Y eso va vinculado cuando vemos que la señal de los cristianos es el amor. ¿Sí ven cómo se conecta el Evangelio con el libro de los Hechos? Al punto de que el libro de los Hechos ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, la señal de los cristianos es el amor. Estamos llamados a ser signo de unidad para todos. Acuérdense capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que sean uno y el mundo creerá cuando vean que ustedes son uno. De lo contrario, créanme que una iglesia donde hay división, donde uno desautoriza al otro, donde en la comunidad parroquial se desprestigia el ejercicio de otro movimiento eclesiástico, donde hay peleas porque es que aquí aplauden y aquí no aplauden, donde hay peleas porque por querer politizar en el peor de los sentidos, querer hacer partidos en la iglesia, querer partir la iglesia. Eso no atrae. Lo que atrae es que nos vean unidos. Unidos. Dice San Agustín una cosa muy bonita, y ahorita hablaré de San Agustín. Dice que unidad en lo esencial, unidad en lo esencial, en todo libertad, pero también habla de que en lo particular hay como, unidad en lo esencial, libertad en lo particular y en todo caridad. La caridad nos une, la caridad nos hace creíbles. Bueno, ya nos quedó claro el concepto iglesia. Ahora pasemos al concepto sacramento. Berengario de Tours, si usted tiene a su hija esperando bebé, si usted está esperando a su nieto, ese nombre puede considerarlo, Berengario. Y tenemos a Berengario de Tours, que ya había dicho en algún momento que es la forma visible de la gracia invisible. Este no es un curso de sacramentología, pero yo diré que los sacramentos tienen materia y forma. Cuando hablamos de materia, aquello sin lo cual no hay sacramento. Voy a hablar del sacramento de la Eucaristía. El pan y el vino es la materia del sacramento. La forma del sacramento, las palabras de la consagración. Materia, forma y ministro se necesita. Necesita un sacerdote válidamente ordenado para celebrar la Eucaristía. Si hay pan y vino, pero no hay sacerdote, alguien puede decir las palabras de la consagración, ahí no pasa nada. Si hay sacerdote, pero no hay pan y vino, gracias Padre por sus palabras, pero necesitamos la Eucaristía. ¿Entienden los elementos que constituyen el sacramento? Entonces hay que ver cuáles son los elementos que constituyen la iglesia. Ahorita veremos algo de ello. Los pastores, los fieles laicos. Si los pastores son solo los pastores, pero no tienen ovejas, esa no es la iglesia. Y si las ovejas se manejan solas, deciden por sí mismas y no hay el seguimiento de la persona de Cristo presente misteriosamente en sus ministros, tampoco en la iglesia. Creo que me entendieron la analogía. El Concilio de Trento va a confirmar esta definición clásica de sacramento. Y otra visión de sacramento, los soldados romanos hacían una profesión militar, algo así como nuestra profesión de fe cuando en la asamblea levantamos la mano y decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, puntos suspensivos. Sacramentum es un asentimiento firme y consciente, una especie de juramento que presentaban en esa época los miembros del ejército romano para servir en el mismo. Hoy nosotros somos también, está también esa idea de la iglesia militante, ¿no? Pablo va a hablar de que estamos como en una milicia, privándonos de mil cosas por querer cosas mayores, por el Señor, para ganar la corona que no se marchita. Esa idea de la iglesia que lucha, de la iglesia que avanza organizadamente, también es válida. Por eso, cuando hablemos de sacramento, entendamos, oiga, pero ¿qué tiene que ver sacramentum con los 7 de los que hablamos? Acordemos cuando comulgamos, cuerpo de Cristo, y respondemos amén. Sí creo, así es. Es la respuesta que damos a la gracia. Por eso el sacramento tiene esa doble vía, ¿no? De Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Es una comunicación, hay toda una dialogicidad divina humana allí. Es interesante que podamos entrar en esa lógica. Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor.
Aquí, pues, ustedes son gente de iglesia y esto aparece en el credo, ¿no? Estos cuatro atributos de la iglesia. Entonces, para que la iglesia sea la iglesia de Cristo, porque eso sí, iglesias puede haber muchas, pero la iglesia de Cristo es la comunidad de los bautizados. Va a decir los documentos de la iglesia que los hombres que participan de un mismo bautismo son la iglesia del Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es interesante hacer esa diferencia entre el concepto iglesia y religión. Cuando hablamos de religiones, hablamos de cristianismo, islam, judaísmo, para mencionar las tres grandes monoteístas. A veces uno dice, es que mi tía se pasó a otra religión. Sí, ¿a dónde? No, volvió pentecostal. No es otra religión, es otra experiencia, ¿no? De iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia con su tradición bimilenaria, cuando hablamos de la iglesia constituida, fundamentada sobre los apóstoles, estamos haciendo alusión a la iglesia católica. También hay iglesias, y lo dice el Código de Derecho Canónico, iglesias sui iuris, con su propio derecho, que son las iglesias orientales. Hablo del rito caldeo, del rito maronita, hablamos de toda esta dimensión. La iglesia ortodoxa griega, y de hecho cada vez se hacen más esfuerzos ecuménicos. Ecumenismo es una palabra que viene del griego oikos mene, casa grande, ¿no? La casa donde cabemos todos. Eso está llamado a ser la iglesia, la casa para todos. Entonces es una no porque seamos uniformes, es una en la multiforme gracia de Dios. Somos diferentes, pero unidos. El ejemplo de una familia es perfecto, cada quien con su personalidad, cada quien con su manera de ser, pero son uno. Ser uno es el ideal de familia. Santa, todos lo sabemos, por Cristo. Yo sé que si a la santidad de la iglesia no le aporto yo le aporto solamente ese porcentaje, ese margen de error que necesita para que sea humana. Cristo aporta la santidad. Una, santa, católica, o sea, es para todos, ¿no? Y la misión es comunicar lo que diré al final en el axioma soteriológico por excelencia, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, conocimiento pleno de la verdad, esa verdad que es Cristo. Y apostólica, es una iglesia que está fundamentada en los firmes cimientos de los apóstoles. Entonces, católicos en griego, ahí nace la palabra, de ahí pasa al latín, luego en español, católico. Va a decir uno de los padres de la iglesia, cristiano es mi nombre, católico es mi apellido, ¿no? Esto se parece mucho al concepto de sinodalidad. Acuérdense de sinodalidad, sun odos, caminar juntos. Entonces, aquí habla de en conjunto, de acuerdo con el todo en general. Por eso cuando aceptamos la fe, no aceptamos una parte, y por eso tenemos magisterio. Tenemos la totalidad de las verdades de la fe, el símbolo de la fe, nuestra fe condensada en el credo, expresada en el catecismo de la iglesia, que recoge todo ese sentido del pueblo de Dios, ese sensus fidei, y el sentido de la fe del pueblo de Dios, y el consensus fidelium, el consenso de los fieles, que a unanimidad dicen creo, creemos. Acuérdense, por ejemplo, que antes de la declaración del dogma de la maternidad divina, ya la gente profesaba que María era madre de Dios. Lo que hizo el concilio de Éfeso fue confirmar, ¿no? Y salieron todos con velitas a confirmar, María es madre de Dios. Entonces, este sentido de la fe que van haciendo en el pueblo de Dios y que es confirmado luego cuando la jerarquía, los obispos, los que tienen que confirmar a la iglesia en la fe, determinan en comunión con el sucesor de Pedro la fe de la iglesia, ¿no? Entonces es una simbiosis, una unión entre kata, que significa sobre, y holos, que significa todo. Por eso la palabra holístico, para hablar de un todo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que somos católicos. A continuación vienen, siguiente diapositiva, unos cuantos ejemplos sobre esa catolicidad. La primera vez que en un documento consta que dijeron que éramos católicos era en la carta de Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, a los esmirniotas, año 110 después de Cristo, ¿no?
cuando dice esta frase, donde quiera que aparezca el obispo, que también esté la multitud del pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Continuemos. Podemos ir pasando. Otro ejemplo que hay aquí: ¿por qué es católica? Porque está difundida por todo el mundo y porque enseña íntegramente y sin defecto todas las doctrinas que deben llegar al conocimiento de los hombres. Es interesante esa catolicidad, ¿no? Cómo los textos bíblicos se proclaman en toda la iglesia, en esa lección continua. Cómo esperamos siempre la confirmación de Roma para tomar una decisión. Expresa la catolicidad, expresa ese caminar juntos en la historia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay algo muy interesante, y es que los santos tuvieron comunicación entre ellos, así como Francisco y Clara de Asís, y hay cartas, así como hay muchos que fueron contemporáneos, Juan Pablo II y Teresa de Calcuta, por ejemplo. San Agustín y San Jerónimo, a quien celebrábamos ahorita el 30 de septiembre, tenían una correspondencia, se comunicaban. Y va a decir San Jerónimo sobre San Agustín: eres conocido en todo el mundo. Los católicos te honran y estiman como el que ha establecido de nuevo la antigua fe. Estamos hablando del año 418. Esto no lo inventaron ahorita nomás. Esto lo sopló el Espíritu Santo desde aquel entonces, ¿no? Continuemos. Aquí vemos parte de la respuesta de Agustín. Lo he puesto en cursiva porque es discurso de él. La Iglesia Católica y muchas otras cosas que me mantienen en su seno con toda justicia. Cuando usted quiera razones para ser católico, remóntese a esto, ¿no? El consentimiento de los pueblos y naciones me mantiene en la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, el hecho de que los milagros que acontecen en ella confirman la predicación de los apóstoles, esa dimensión profética de la Iglesia, sanando, liberando, son los signos del reino de Dios, que confirman que es la Iglesia de Cristo. Está alimentada por la esperanza. Se necesita mucha esperanza para ser perseguido por un emperador y no acabarse como pueblo, y ser capaz de decir: creo y voy hasta las últimas consecuencias. La esperanza de la eternidad, la esperanza de tiempos mejores. La Iglesia que va creciendo en el amor. Cada bautizado es una ampliación del cuerpo de Cristo, es una ampliación del templo de Dios en el mundo, establecida por la edad. Nos ampara saber que esto es cosa de Dios y no de hombres, porque si en 2000 años no la hemos podido acabar los de adentro, mucho menos los de afuera. Tenemos la sucesión apostólica. Recordemos el tema de la imposición de las manos, el obispo al sacerdote, una gracia que va desde los apóstoles, ¿no? Desde la sede de Pedro, va a decir San Agustín, lo confirmó, le encargó la responsabilidad de alimentar a las ovejas, hasta el presente episcopado. Siguiente diapositiva. Esa necesidad de estar en comunión con los obispos. Así como decimos en nuestras comunidades, todo con el párroco, nada sin el párroco, y eso nos ayuda a estar en unidad y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Es necesario tener esa comunión con el obispo. Va más allá de simpatías o antipatías, ¿no? No supera esto lo supera. Es una comunión, un sentir con el obispo, sentir ecumeclesia, sentir con la iglesia. Dice por último San Agustín: el nombre mismo de católico, no sin razón entre tantas herejías, la iglesia ha conservado así. Aunque todos los herejes desean ser llamados católicos, cuando un extraño pregunta dónde se encuentra la iglesia católica, ningún hereje se aventurará a señalar su propia capilla o casa. Es el lenguaje de aquel entonces, ¿no? Que es un hereje, es alguien que niega una verdad, que niega pertinazmente una verdad de fe, ¿no? Pero no es tema de este momento. Pasemos a lo siguiente, por favor, para ir también concluyendo. Habla de el número de importancia. Pues somos muchos y es muy interesante saber que yo tomo un rosario y en ese momento hay mucha gente orando por mí. Ser católico es garantizarme que hago parte de una gran cadena de oración. Lo comprobamos con la liturgia de las horas, rezando los mismos salmos que en este momento en el otro lado del mundo alguien lo está haciendo, ¿no?
Entonces, el ser muchos, el estar congregados siempre, más allá de que por las telecomunicaciones lo estamos místicamente, ¿no? Es la convicción de San Agustín. Nadie me apartará de la fe que une mi mente con tantos lazos y tan fuertes, y aquí importante, a la religión cristiana, ¿no? Esto es muy importante. Por mi parte, no debería creer, concluye Agustín con esto, no debería creer en el Evangelio si no es movido por la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? El canon que te dura es algo que la Iglesia discierne en su momento como inspiración del Espíritu Santo. Y por ello tenemos esa dimensión de que es la Iglesia la que nos entrega la palabra, es en la tradición de la Iglesia donde nace el Evangelio, porque el Evangelio da cuenta de una comunidad que creía en Jesús y nos habla de lo que hizo, dijo y enseñó. Por allí va la cosa. Avancemos y vamos concluyendo para no quitarles un poquito de su tiempo. Termino con esta diapositiva. Un axioma es algo que se anuncia y está allí, para que ustedes me entiendan, como escrito en piedra, ¿no? Así como decimos 2 más 2 igual 4, este es el axioma cristológico, soteriológico. Dije al comienzo que soter, Salvador, soteriología, esa rama de la cristología que nos habla de la experiencia de la salvación en Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Voy a la siguiente parte. Dios es papá. En algún momento se interpretó mal este tema de fuera de la iglesia no hay salvación y se asumió en un sentido como que ese Dios Padre que crea a miles de millones de seres humanos va a estar parado en la puerta del paraíso pidiéndonos la partida de bautismo. No es así. Es el sentido de la iglesia como ese pueblo de Dios al que todos están llamados a pertenecer, donde Cristo atrae a todos hacia sí, y que porque Cristo, hay una expresión muy linda, que Cristo atrae, Cristo enamora, ¿no? Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Eso es muy bonito. Entonces tenemos a ese Cristo que atrae, ese Cristo que atrae. Y la iglesia está llamada a tener ese Cristo que atrae en su seno, en su interior, lo tiene. Y por eso la iglesia llama a todos a esa experiencia de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere, es algo volitivo en Dios. Quiere que todos los hombres se salven. Lo ideal, que todos conozcan a Cristo, que todos comulguen, que todos vivan la experiencia del bautismo y allí experimenten la filiación divina, claro. Pero también va a decir la Unitatis Redintegratio, un documento de la iglesia, que Dios por diferentes caminos lleva a la salvación a todos aquellos que por alguna situación pues no conocen de su nombre. Pero aún así es claro el axioma, porque se salvan por medio de la iglesia como causa accidental, porque la única causa absoluta es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que porque una monjita Clarisa está rezando a las 2 de la madrugada, seguramente alguien que no conoce de Cristo experimenta la salvación. Que porque un misionero salió de su casa un día y salió a África por esa acción de la iglesia y alguien conoce de Cristo, Cristo en la iglesia en Cristo, otra visión de la iglesia esposa de Cristo, dos que llegan a ser uno, ¿no? Conocimiento pleno de la verdad, Cristo es la verdad. Un solo Dios, un solo mediador ante Él y entre Dios y los hombres. Para que entendamos esta idea, en algún momento podremos abordar Hebreos, carta a los Hebreos, que en sí se llama Hebreos, ¿no? Esa mediación de Cristo, sacerdote, ¿no? Entre Dios y la humanidad, y a la vez Dios y hombre. Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en tiempo oportuno. Dirá Pablo que ese es el contenido de nuestra predicación. Cristo muerto y resucitado. Bueno, aquí si hay espacio, me imagino que sí, me gustaría escucharlos.
Muy bien, este es un espacio precisamente para que conversemos con Santiago, para que pidamos aclaraciones, para que hagamos aportes, reflexiones, a partir de lo que Santiago nos ha presentado sobre la Iglesia como sacramento universal de salvación. Entonces, si tienen alguna reflexión, si tienen alguna pregunta, creo que es el momento. Entonces, levanten su mano, que ustedes ya aprendieron a levantar sus manos. Luego hagan la pregunta o abran su micrófono y ojalá también su cámara para que los podamos conocer. Muy bien, Ana Belén, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches. En muchas partes, y no solo de sacerdotes, he oído mucho que se dice que María es mediadora, pero uno conoce algo las escrituras y como lo acaban de decir, el único mediador es Jesucristo. No he podido encontrar una razón de la iglesia con la que yo diga, bueno, esto es lo que dice mi iglesia católica, la jerarquía de la iglesia, que me ayudan ahí para aclarar ese dilema que tengo. Con mucho gusto, Ana Belén. Antes respondo otra pregunta que habías puesto allí escrita y no la había visto, Sí. pero voy a abordar también la que me dices, pero comienzo por la de por muchos. Es un tema lingüístico. En latín aparece la expresión pro vobis et pro multis, que quiere decir por vosotros y por muchos. Y ese multis no quiere decir que por un gran número sí y por otro gran o poquito número no, no. Quiere decir por la multitud, por la muchedumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el 2008, en la tercera edición típica del Misal Romano para Colombia, se cambió este artículo y por todos los hombres, que era más bien catequético, pero no literal del Evangelio. Tú vas al Evangelio y habla de eso, por la multitud. Cuando se habló de por todos los hombres, fue algo más bien catequético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces eso afecta la validez o no del sacramento? No, porque pues en el tema de las traducciones nos encontraremos con mil cosas. Por ejemplo, en italiano dirán il mio corpo offerto in sacrificio per voi, entregado en sacrificio por ustedes, mientras a nosotros aquí en el español decimos mi cuerpo entregado por ustedes, porque se entiende esa figura de la entrega en la dimensión sacrificial. Entonces, ahí aclaro eso primero, ¿no? No es un muchos excluyente, es un muchos tan incluyente que habla de que es por la multitud, no por guetos, no por grupos. Bien, ahora el tema de lo de la mediación. El tema de las mediaciones existe y es bíblico, ¿no? Cuando vemos la figura del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que el pueblo iba y por medio del sacerdote pues entregaba sus primicias, pedía también el favor de Dios, y es antropológico, ¿no? El hecho de la intercesión también está allí, ¿no? Rueguen unos por otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mediación de Cristo en el original griego, aparece un concepto que no va a negar las otras mediaciones menores, pero que va a establecer que entre el Padre y los hombres el único mediador es Cristo. Es decir, entre Cristo y la humanidad puede haber esas mediaciones tipo los amigos que llevaban al paralítico en la camilla. Eran mediadores, estaban facilitando la llegada de ese hombre lisiado en esa camilla. 4 concretamente, ¿no? Y abren el roto y abren el boquete en el techo para descolgar al hombre por allí. Entonces, esa es la mediación que no contradice la mediación entre el Padre Dios y la humanidad, del que solamente hay Cristo es mediador. De María se ha dicho que es medianera de todas las gracias, ¿no? Y si vamos a la Marialis Cultus de Pablo VI, podemos encontrar cómo se ordena esto de entender la intercesión, que para ustedes es muy claro. Y algunos cursos de apologética podrán precisarlo más. Pero es entender esa mediación con Cristo y Cristo, gran mediador con el Padre. Ejemplo, la boda de Caná, ejemplo, la iglesia que persevera en oración en Pentecostés con María, la Madre de Jesús. Es por ahí va la cosa, Ana Belén. No sé si contesté a tu Sí, gracias, muchas gracias, muy amable. Muy bien, damos el paso a Mucho gusto. Nidia.
Muchas gracias por la presentación. Me parece que hay muchos elementos que debemos desglosar como para apropiar. En particular, a mí me queda como la inquietud un poco de esa interpretación de la sacramentalidad de la iglesia. ¿En qué sentido? Pues en términos generales, a veces hay unas formas de vivir nuestra experiencia cristiana, católica, apostólica, romana, que son a veces, pues la sacramentalidad, tú explicabas, tiene una dimensión material y tiene una dimensión como ideal o espiritual, podría decirse. Y entonces a veces en ese sentido, a veces yo siento que en las prácticas o observo que a veces esa sacramentalidad nos posiciona o la interpretamos o la vivimos como en un posicionamiento ante el otro, como si fuera un dogma, como si nuestra iglesia fuera la universalidad y la sacramentalidad la hiciera única, exclusiva, superior en muchos sentidos. Entonces quisiera de pronto, no sé si es posible, que si pudieras dar algunas otras ideas como para mirar esa dimensión material un poco más, tú la hablas desde el juramento, creo, y un poco también desde algo que decía San Jerónimo, si no estoy mal. Entonces, no sé, porque creo que la parte de sacramentalidad también tiene que ver un poco con nuestra humanidad también, ¿no? Con lo que significamos como rostros de Dios, no sé. Entonces, a mí me parece muy importante este tema de la iglesia también porque creo que la iglesia además tiene ese componente humano. Pero entonces si nosotros a veces fragmentamos esa humanidad de esa espíritu, o sea, como esa parte santa o ese llamamiento de imagen de Dios, a veces como que hay esas divergencias generan contrariedades, ¿no? Tensiones. Entonces, no sé, ahí que... Mira, muy bien. Tú dices algo interesante y hay que evitar el sacramentalismo en la iglesia. El sacramentalismo pervierte la visión sacramental. Es decir, por ejemplo, el tema de la Eucaristía. El hecho de que los fieles ofrezcan sufragios por los difuntos es la cosa más linda de la vida, porque es yo que quiero entrar en la dimensión del misterio pascual de Jesucristo, de quien ya tiene la participación aquel que ha pasado por la muerte y espero que pueda, por la oración de todos, estar en la gloria eterna. Esa es una visión sana y por eso oramos y nos acordamos en cada misa de los difuntos y los apuntamos en las intenciones. Eso está bien. ¿Qué viene a ser pervertir con un sacramentalismo esta visión? Cuando pensamos y vivimos los sacramentos en el, ¿qué te dijera yo? Bueno, pues igual la misa es solamente la elevación, mucha gente piensa eso, ¿no? Entonces mucha gente va a la misa y reza el rosario, la novena de San Marcos de León para que le amance a ese león que tiene allá en la casa, lo que sea, y únicamente prestan atención allá al momento de la elevación, que porque es que la misa es solamente eso. No, espérate. La misa no es solamente la elevación. La misa tiene todo ese sentarnos en la sala a hablar con Jesús, ¿no? O suele pasar de mucha gente, o sea, he visto dos cosas. He visto gente que no puede estar y que ofrece la Eucaristía por una intención, digamos, todo un mes, es válido, y están ayudando al sostenimiento de las obras de la iglesia, es válido. Pero quien piensa también que no puede sacar provecho de esto, sino para ir a misa, yo ya pagué esas misas, igual se están celebrando, ya mandé 30 misas por mi mamá, ¿no? Es un pervertir el sacramento, ¿no? Y eso es lo que llamamos el sacramentalismo. Y con sacramentalismo se mueve el fetichismo, se mueve esa gente que trapea con agua bendita, se mueve esa gente que son perversiones, inclusive los mismos sacramentales, ¿no? Entonces, no. El sacramento ordenado a la gracia y los sacramentales ordenados a los sacramentos. Si yo uso agua bendita, lo hago con fe porque actualiza en mí la gracia del bautismo, ¿no? Y me permite hacer memoria del don del bautismo. Y sí, me ayuda en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Que sí. Y si es signo para, por ejemplo, cuando veo un enfermito tomándose las pastillas con el vaso de agua bendita,
Eso tiene un sentido muy grande, y me fortalece. Entonces, eso sería la diferencia entre sacramentalidad y sacramentalismo. Y respondo a la pregunta que hacían también, cuando en el Evangelio de San Juan, en la carta de San Juan, y dice más bien, lo que nadie había visto, lo que nadie ha oído, lo hemos palpado, la gloria del Hijo único de Dios manifestada en nuestra carne, ¿no? Ese es el tema. Cristo es el sacramento del Padre, de un Dios al cual no se puede acceder por la experiencia. La encarnación hace posible que alguien pueda cargar a Cristo y decir, estoy cargando a Dios. ¿Me entienden? Ese es el sacramento. Dios que se vale de medios, recursos humanos sensibles para comunicar una gracia que trasciende estos signos, pero que se vale de ellos para llegar a nosotros. Muy bien. Auri Estela. Junior estaba primero, Junior. Ah, perfecto, sí. Muy bien. Junior, contanos. Gracias, Santiago. Estamos hablando de la iglesia como sacramento y quisiera de pronto que pudieras hablarnos un poco sobre iglesia como sacramento desde sacramento como misterio. Sacramento entendido como misterio. Simplemente como... Gracias. Sí, no, eso es muy bonito. Mira vos que cuando termina la consagración hay dos fórmulas, ¿no? Este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe. Y aparece en el misal con esas dos. Y es una variación histórica. De hecho, primero se habló de misterio que de sacramento, el mysterium. Y cuando empezamos la misa decimos, antes de celebrar estos sagrados misterios, ¿no? Hablar de misterio hace una alusión hacia el tema, digo yo, el lado divino, ¿no? A lo que esconde la forma del sacramento. Me explico. En el sacramento contemplamos la hostia, ¿no? El pan eucarístico, la forma que encierra y esconde un misterio. El misterio que Tomás de Aquino entendió en términos de transubstanciación. Entonces, asimismo, esa analogía quiero aplicarla a la iglesia. La liturgia, por ejemplo, es la expresión viva y fehaciente de lo que es la iglesia. Un pueblo congregado. Eso es lo que se ve. La dimensión de sacramento está acentuada en eso. Gente sentada en una banca, cantando, aplaudiendo, participando. Pero el misterio subyace en qué congrega a esa iglesia, ¿no? ¿Qué hace que al escuchar las campanas, alguien dice, voy para misa, y sale la gente de sus casas y va a la misa, ¿no? El misterio, sí, en Semana Santa, misas multitudinarias, el sacramento, lindo, el pueblo de Dios cantando, el misterio, ¿qué los congrega? La Pascua de Jesús, ¿no? Entonces, hago ese énfasis también en esa dimensión de misterio, y por eso hablamos de la mistagogia, y es lo que se ha perdido muchas veces en la catequesis, es introducir al ser humano catequética y paulatinamente en el misterio de Dios, ¿no? Nosotros por Cristo participamos. Va a decir Teilhard de Chardin, por ejemplo, algo muy interesante de cuando habla del medio divino, ¿no? ¿Cómo acontece Dios? Y él va a concluir, el medio divino soy yo, ¿no? No quiero ir con esto a un intimismo, pero quiero que cada uno se perciba como parte de ese cuerpo de Cristo. Hago parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, porque en la iglesia acontece Dios. Aterricémoslo. En mi pequeña comunidad, ¿cómo acontece Cristo? ¿No? Quizá acontece ese Cristo sufriente, quizá acontece ese Cristo preso, encarcelado. ¿Cómo acontece Cristo en la historia? Entonces, vuelvo y te digo, el misterio es eso que está más bien en la orilla de Dios, que a través del sacramentum, como respuesta a ese misterium, como asentimiento firme y consciente, nos hace entrar en la vida divina. Listo, ok. Auri Estela. Sí, buenas noches. Bueno, escuchando a Santiago, él nos decía, nos hablaba hace un momento sobre la iglesia ecuménica, y yo pienso que hoy en día nosotros tenemos familias ecuménicas, teniendo en cuenta que en una familia están los católicos, pero también están los testigos de Jehová, pero también están los evangélicos.
Entonces, a mí me llama mucho la atención el tema de hoy porque es la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Yo me pregunto, nosotros en la Iglesia Católica tenemos los sacramentos, los 7 sacramentos que profesamos, pero me preocupa también un poco el tema con de pronto los miembros de mi familia que pertenecen a otra denominación, no recuerdo cómo lo llamó él, a otra experiencia religiosa, por decirlo de alguna manera, que no tienen los sacramentos, pero pues me da un poco pues como de tranquilidad porque de pronto no son los sacramentos en sí, sino es la iglesia, o no sé, tengo como una confusión ahí que sí me gustaría que Santiago me aclarara. No sé si tiene clara mi duda o necesita que de pronto le comente otras cosas, o ya me entendiste. De lo que me dijiste voy a decir algo, y la respuesta tú me dirás si respondió o no respondió a lo que manifestaste, ¿vale? Ok. Bueno, ecumenismo no nos implica renunciar a una identidad. Hay que saber diferenciar entre ecumenismo y sincretismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa distinta es coger y hacer un licuado de fe, ¿no? Que en últimas la gente no acaba creyendo en nada. Y otra cosa es buscar los puntos de encuentro. Eso es diferente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la semana de oración por la unidad de los cristianos, vemos en la capilla de la Conferencia Episcopal Colombiana cómo va, por ejemplo, el que representa a los ortodoxos, el que representa a los anglicanos. También hemos visto mujeres con estola, por ejemplo, porque en el anglicanismo, digamos, la parte del sacerdocio se abre allí. No hace parte de nuestra tradición católico-romana y tenemos nuestros argumentos en el depósito de la fe. Sin embargo, se respeta lo que acontece en esa tradición y nos damos cuenta de cómo podemos participar juntos. Pero algo muy interesante, y es que estos encuentros acontecen en torno a la palabra. Nunca vas a ver, por ejemplo, una misa en donde concelebra el sacerdote anglicano o no aplica sacerdotisa, no, donde aplica en cambio obispa por ellas, por ejemplo, sí, pero sacerdotisa es un término que ellas contravierten. Entonces, sí quiero decir, la iglesia se mantiene en una identidad, ¿cierto? Y la Eucaristía como signo de comunión entre los católicos, ¿cierto? Sin excluir a los demás hermanos, pero los demás hermanos los tiene para el compartir inicialmente en otro momento que es la palabra. Entonces, en estas familias donde puede acontecer esto, la idea es que nadie quiera convencer a nadie. Ese ejercicio desgasta mucho, pero que todo mundo sí quiera dar testimonio de una fe sensata que profese. Y ese testimonio es el que convence y arrastra, ¿no? Entonces, si la abuelita que reza el rosario, en vez de arrodillar a los nietos en 2 corozos para que recen el rosario, lo que hace sencillamente es ser la mujer más pacífica de la vida. Y cuando, abuelita, ¿vos por qué sos así? No, mijo, lo que pasa es que desde que yo rezo el rosario, créame que la vida me ha cambiado. ¿Por qué no intenta un día esto? Lo invito. Una cosa de estas, ¿no? No proselitismo. Un día el Papa dijo que no había que hacer proselitismo y la gente confundió. Pero no, una cosa es hacer proselitismo y otra cosa es evangelizar. Evangelizar no es hacer proselitismo. Evangelizar es comunicar algo que me desborda de tanta alegría que solito atrae. Cristo atrae. Esa idea yo respeto mucho, pero me disculpan si alguno es fan de esta clase de videos. Pero yo busco a veces en internet y digo, entonces veo lo que subió el padre Luis Toro, ¿no? O lo sube algún católico. Entonces dicen, padre Luis Toro cachetea a pastor evangélico, ¿no? Y luego miro el mismo video subido por el pastor evangélico y dice, pastor evangélico peina a sacerdote católico. Y yo digo, Dios mío, si nos pegamos en cualquiera de esas orillas nos perdemos. A eso no nos mandó el Señor, a ganar peleas o a volvernos como en la antigua Grecia, sofistas, que tenemos que enredar y disfrazar y enredadores, culebreros. No se trata de eso. Cada quien es de su identidad, pero con la fuerza viva del testimonio. No sé si lo que dije contestó a tu inquietud. Sí, muchas gracias. Vale, Auri. Okay. Aquí un sacerdote, Miguel, el padre Gustavo, creo que es sacerdote, ¿cierto? Fray Gustavo de Tuluá.
hablaba algo sobre la predicación. Litúrgicamente, él ha dicho algo muy preciso. La homilía se pide que sea obligatoria en domingo, que no se prive a la comunidad de la homilía del domingo. Diferentes factores pueden hacer o que la homilía sea muy breve o incluso se suprima entre semana, y no es pecado. Él me dice que qué puedo opinar con respecto a laicos que se creen más papistas que el Papa, que profundicen en su fe, ¿no? Ir a lo esencial. Yo he visto gente que se queda a una segunda misa porque cuando el padre le dio la comunión no le dijo cuerpo de Cristo. Eso ha pasado, ¿no? No se trata de eso, se trata de lo que decía al comienzo, el principio de San Agustín. Unidad en lo general, libertad en lo accidental y en todo caridad, ¿no? Entonces, que prime eso y el sentido profundo del encuentro, ¿no? El sentido profundo de la iglesia. Está bien que alguien se acerque a manifestar su inquietud al sacerdote, pero de allí a como mucha gente lo hace, que paran el atrio y reclaman. Acuérdense de todo el lío que hubo con la comunión en la mano en su momento, acuérdense de todo ese tema y tanta cosa que uno veía por internet. Saber beber de la iglesia, saber ver de fuentes oficiales. La gente sabe qué fue lo último que dijo la señora que tiene visiones, el señor que tiene visiones por allá en Manizales, que San José, una cosa muy curiosa, me perdonan, San José en el Evangelio no dijo una sola palabra, pero a un vidente en Manizales ya le ha dictado como 3 libros, ¿no? Eso son cosas como interesantes que pasan por ahí. Si en vez de leer esas cosas nos sentáramos a hacer un estudio serio de los documentos de la iglesia, de la palabra y de todo esto, nuestra fe maduraría, un cristianismo maduro, un cristianismo verdadero, que no sea una plataforma para buscar pelea, sino todo lo contrario, una experiencia de fe para ser hermanos. Santiago, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho una muy buena sesión en esta tarde, acercándonos especialmente a este tema de la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Continuamos el jueves, Santiago. Tenemos otra parte importante aquí de todo este tema eclesiológico. Entonces ahí nos veremos para terminar, porque es un tema supremamente extenso, pero hemos querido trabajarlo en 2 sesiones para que haya esta posibilidad que hemos tenido de poder compartir preguntas, de poder compartir inquietudes que a veces como cristianos y como católicos tenemos. Entonces, gracias, claro que sí. muchas gracias, Santiago. Bueno, ahí van los aplausos para Santiago. Gracias, muy bien por acompañarnos. La gloria para Dios, gracias por invitarme. En esta noche. Muy bien, ahí para el cierre de esta noche quiero invitar a Fray Santiago. No sé si ya está por ahí, Fray Santiago. Fray Santiago. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Fray Santiago. Todavía no he llegado a la casa. No ha llegado. Estoy un poquito lejos. No, señor. Ok, no, dejamos entonces para el jueves. Fray Santiago ha venido. Fray Santiago ha venido de pronto a la parte inicial, Fray Santiago, el jueves. Yo voy a estar allí en Cali, entonces ahí seguramente que estaremos muy juiciosos los dos ahí desde el convento transmitiendo nuestra clase. Entonces, Fray Santiago, para el jueves, en los primeros minutos, mientras nuestro profesor Santiago se conecta, seguramente que hemos venido trabajando un poco todos los contextos. No podemos dejar que las noticias sigan llegando y sin entender, ¿cierto? O quedarnos con los comentarios de pasillo o con lo que nos dice cualquier periodista. Y es acercarnos en los primeros minutos de la clase del jueves al acuerdo de Escazú. Fray Santiago ha venido trabajando muy de cerca todos estos temas medioambientales y seguramente podrá compartirnos en los primeros momentos de la clase, así como lo hizo Nidia. Nidia nos dio unas puntadas ya y nos contextualizó. Y como les decía, creo que el valor agregado de este diplomado va a ser que no solamente vamos a estudiar y aprender muchas cosas, sino que siempre estaremos poniéndolas en contexto de nuestra vida cotidiana, de nuestro actuar, de las experiencias que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Y eso es supremamente importante. Seguramente cómo llevar lo que nos compartió Santiago hoy, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación, al hoy, cómo trasladar eso al hoy, ¿cierto? Creo que Santiago nos dio varias puntadas y ustedes a través de las preguntas también trataron de aterrizar un poco
y no quedarnos en ese mundo tan etéreo, tan académico allí, tan teológico, sino cómo bajarlo, cómo hacerlo pastoral también y poderlo vivir, porque precisamente por eso cuando se inicia un curso de doctrina social de la Iglesia o de pensamiento social de la Iglesia, hay que poner estas bases. Ya escuchábamos ese primer encuentro con Santiago Roldán, precisamente sobre Hechos de los Apóstoles, y hoy escuchamos precisamente a Santiago con la Iglesia como sacramento universal de salvación. Ya nos encontraremos el jueves para seguir en todo este tema, en estas bases, sentando esta base eclesiológica para nuestro diplomado. Muchísimas gracias a todos en esta noche, a todas en esta noche. El Centro Fray Gabriel siempre abierto para escucharlos, para escuchar sus inquietudes. Avisos parroquiales, ya tenemos a 20 personas que ya enviaron su pago, su factura de pago, ya pagaron, están al día, 20 personas, entonces estamos esperando que las personas que faltan por hacer esos pagos, por favor lo hagan para que podamos estar al día con la universidad. Recuerden que esta parte administrativa la maneja la universidad. Ustedes sencillamente, con la misma persona que les envía todo desde la universidad, con ellos envían ustedes también sus pagos para que puedan tenerlos allí con la universidad. ¿Listo? Entonces, eso era como el aviso que tenía para esta noche. Igual hay algunas personas que me decían en estos días que si todavía podían inscribirse. Claro que sí, apenas estamos en la segunda clase. Ya, entonces seguramente que ya el jueves en la tercera clase, pero podemos todavía, hay posibilidad de que algunas personas que estén interesadas se inscriban, porque pues estamos apenas empezando. Lo importante es que las 40 personas que nos estamos reuniendo, por favor, nos vamos a mantener hasta el final. Entonces tenemos que animarnos, tenemos que organizar nuestros tiempos, tenemos que saber que martes y jueves estamos aquí 1:30, que no es nada, es un tiempo que fíjense que se nos pasó rapidísimo, y se nos pasó súper rápido este tiempo. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por organizar sus tiempos y por estar aquí. La escuela no la hace ni los diplomados, ni los cursos, ni las especializaciones, ni todo lo que vaya a ir apareciendo, sino la escuela son ustedes, la escuela son cada uno de ustedes, como lo recordaba muy bien Fray Gabriel. Entonces, un abrazo para todos y todas y les deseamos una feliz noche. Santiago, muchísimas gracias. Fray José Heriberto, muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros, por su testimonio. Mucho gusto. Regálenos su bendición, Fray Heriberto, para irnos a dormir en paz y bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes. Amén. ¿No? Paz y bien, una feliz noche para todos y todas. Dios le pague. Gracias. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias por noches. todo. Buenas noches. Gracias.